Pero eso es parte. Y mire, a propósito de este personaje del que estaremos hablando en la mesa de los periodistas, en esta exigencia que está haciendo el partido Morena, pues uno de los puntos o debates en cuestión que se generaron es por un tuit precisamente donde ataca al doctor Hugo López Gatell. Vamos a ver esta imagen con estas frases lamentables de este joven periodista, donde dice: vuelve Hugo López Gatell, el presidente lo recoge de la basura y lo contrata luego de que Morena no le dio la candidatura. Es un apestado, nadie lo quiere cerca. Pues este joven que dice, perdóneme usted, pero este nivel de barbaridades o de estupideces, pues bueno, este joven también en días recientes, pues como buen trabajador o empleado de Ricardo Salinas Pliego, recuerda usted también el caso del campo de golf, pues que ya le expropiaron a Ricardo Salinas Pliego, o no, no se lo expropiaron, perdón, sino que pues se terminó la concesión, ya no se la renovaron. Y bueno, pues este es, por ejemplo, el tipo de manejo periodístico que hace este joven periodista. Vamos a ver este video. 227 asesinatos el fin de semana, la violencia desbordada, y una de las prioridades de la Guardia Nacional es tomar por asalto un campo de golf en Huatulco. 227. Bueno, pues, pues enojados ahí y pues Ricardo Salinas Pliego pues dio la orden, no solamente él, todos sus trabajadores, todas sus conductoras y conductores pues se fueron contra la 4T, contra el presidente López Obrador, contra el doctor Hugo López Gatell, en fin, pues toda una cascada de ataques que hubo y que hay contra el doctor Hugo López Gatell y particularmente contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está sobre el Tren Maya, está sobre la refinería Dos Bocas, está sobre todo lo que usted se puede imaginar, pues están pues los medios corporativos en plena campaña electoral, pues desatados, atacando de todas las maneras posibles. Y este joven que pues es abiertamente anti 4T, pues el partido Morena pues ha exigido pues que lo cambien, no quieren a él, y por eso es que invitamos también a Luis Miguel Carriedo, experto en el Instituto Nacional Electoral, porque sí, porque platicaremos con él en la mesa de los periodistas, que le estamos haciendo la pregunta a Luis Miguel Carriedo: ¿y qué sucede si una candidata o un candidato decide no participar en el debate electoral porque no hay condiciones de igualdad o de equidad en un debate electoral, porque uno de sus moderadores pues es abiertamente anti 4T, como veíamos en este video donde pues se van contra López Obrador por haberle quitado la concesión del campo de golf a Ricardo Salinas Pliego? Pero bueno, ya está el doctor Hugo López Gatell, me comentan, se está conectando, no veo la imagen, a ver si podemos activar la imagen del doctor Hugo López Gatell. Eh, Eso ya está ahí, ya lo vemos por ahí. Doctor Hugo López Gatell, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto. Qué gusto saludarte a ti, al equipo de Momentum y al auditorio. Gracias, doctor Hugo López Gatell. Pues bueno, más allá de pues, todo este debate que se generó también con el anuncio del presidente López Obrador, algo que déjeme decirle, algunos ya sabíamos en alguna conversación que teníamos con el doctor Hugo López Gatell, pero acá lo manejaron como si fuera la gran revelación y olvídate, como si hubieran hecho toda una situación de espionaje y han descubierto que el doctor Gatell está trabajando nuevamente con el presidente López Obrador. Doctor Hugo López Gatell, pues nada más asomó tantito la nariz y se vienen encima ataques furtivos. ¿Cómo se siente después de todos estos ataques, doctor? Muy bien, la verdad es que es muy interesante cómo se da
los fenómenos de la desinformación, de la manipulación a través de los medios corporativos son muy repetitivos, tienen un esquema básico y sobre él mismo van dando vueltas. Me recordaba yo que desde el inicio de mi actuar como servidor público en este gobierno, los ataques han sido muy parecidos. Periódicamente, cuando está ocurriendo algo en lo que yo tengo alguna responsabilidad o influencia y que afecta a los intereses, que finalmente muchos intereses de los grupos corporativos corruptos que han dañado a la salud, que han dañado al medio ambiente, que han expropiado la riqueza nacional, son los intereses que han sido afectados. Entonces, cuando yo he tenido participación en ello, con los etiquetados, con el control de tabaco, con la acción en contra de la industria contaminante, etcétera, lo que hacen es que me anuncian como irrelevante y dicen que soy irrelevante, que no soy un fusible, que ya me acabé, que no estoy haciendo nada. Yo digo, bueno, me dejarán descansar un poco y al poco tiempo ya resulta que soy muy relevante, como acaba de ocurrir ahora, que al tiempo que dicen que estoy en la basura, me hacen una campaña noticiosa, me ponen en todos los medios de comunicación corporativos, columnistas escriben sobre mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuesta trabajo entender si soy irrelevante, por qué no me dejan vivir tranquilamente mi relevancia. Algo he de producirles algún disgusto que no terminan de resolver. Claro, pues veíamos ahorita, doctor Gatell, también un video de este joven que insiste en ser moderador en el debate presidencial y que pues también no hacía ataques y críticas al gobierno de López Obrador por haberle retirado la concesión a Ricardo Salinas Pliego. Y como ese tipo de notas, pues este joven periodista o conductor, pues es claro eh, su posición anti López Obradorista o anti 4T, que uno dice, bueno, pues esa es su posición. Pero, ¿cuál es la opinión que le merece, doctor, que Morena pues haya impugnado este posicionamiento o este moderador después de los ataques que hace contra su persona? Pues parece una acción de sentido común. Es muy evidente que este muchacho, más allá de que tenga una opinión, que pudiera tenerla, atiende a un mandato derivado de sus contrataciones para los grupos de interés económico que son enemigos del proceso de transformación. El dueño o el patrón laboral de este muchacho ha sido un acérrimo crítico del proceso de transformación, tiene una deuda con la nación, con el Estado mexicano de más de 65,000 millones de pesos que se niega a pagar, utiliza el medio público, el medio de comunicación pública, que es una concesión del Estado a un particular que a él le fue conferido en uno de los periodos más corruptos de los gobiernos mexicanos como un favor personalizado. eh, este mismo personaje es el que va pagando a sus testaferros, a sus voceros, para que vayan haciendo una campaña de difamación, una campaña de ataques al proceso de transformación. Difícilmente un sujeto con estas características pudiera ser un moderador equitativo, un moderador templado, sereno de un debate que requiere en cualquier ejercicio democrático una postura neutra respecto a las personas que van a estar debatiendo. No olvidemos también que este muchacho fue copartícipe junto con su patrón de esta faramalla que hicieron durante la pandemia de COVID-19 de desafiar las medidas de control sanitario, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y las empresas de este sujeto permanecieron abiertas y forzaron a toda su plantilla laboral. Estoy seguro que las y los trabajadores del banco, la compañía de electrodomésticos, la televisora, etcétera, que son propiedad de este señor, no olvidarán que les fue obligado ir a trabajar y que seguramente en su momento pudieron haber sufrido daños o pérdidas en su familia por contagios de COVID. Esa foto, exactamente. Entonces, este es el muchacho, San Martín, que está acompañando a su patrón en esta foto donde hicieron una gala de desafiar a la Autoridad Sanitaria Nacional
y dijeron el COVID no es importante, nosotros vamos por la libertad económica y de hacer negocios. Así lo dijeron, todo el mundo lo recordará, quien no lo recuerde valdría la pena que lo tenga en mente si es que este sujeto finalmente se le permite ser moderador del debate. Así es, doctor Gatell. Pues ayer, doctor Gatell, estaba viendo también la entrevista que le hizo Julio Astillero y retomo también algo que era un tema que habíamos estado platicando acá y que pues evidentemente ahora que lo vuelven a poner a usted en la palestra, los medios corporativos, pues sale esta llamada comisión que incluso habíamos platicado con algunos académicos de la UNAM sobre esa comisión que no necesariamente es que tuviera mucho reflector, esta comisión independiente de COVID-19 en México. Algunos eh, profesores, doctores, académicos de la UNAM también nos habían hecho algunos comentarios que les llamaba la atención este tipo de comisión que está integrada por estos nombres que la audiencia también puede estar viendo. Pues vaya pool de comisión independiente, por eso lo entrecomillamos. Jaime Sepúlveda Amor, Julio Frenk, que Julio Frenk, entiendo, fue el que se jaló a Jaime Sepúlveda Amor en el sexenio de Vicente Fox Quesada para que trabajara con él. Y este Jaime Sepúlveda Amor, pues es el que está coordinando esta comisión independiente, donde también está Sergio Aguayo, donde también está José Ramón Cosío, que no se cansó de escribir artículos contra usted mientras usted estaba como subsecretario de Gobernación, Julia Carabias, Yacin Suconavio, Mariana Campos de México Evalúa, Enrique Cárdenas, articulista del Financiero, Carlos del Río, que también trabajó en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo, Amanda Glassman de BID, vaya, puras fichas. Ahí, doctor Hugo López Gatell, pues yo comparto con Julio Astillero, que es crónica de que ya sabemos cuál va a ser el resultado y el informe de esta comisión. ¿Qué sabe usted sobre esto que están trabajando estas personas y qué decir de algunos de estos personajes que están ahí, doctor? Sí, esta comisión, que posiblemente se le podría llamar académica si uno fuera generoso, porque varios de los que trabajan en ella tienen posiciones académicas y ciertamente son gente que ha contribuido importantemente a la actividad científica y académica en sus campos de conocimiento, algunos en salud, algunos en derecho, algunos en otras cosas. Pero no es una comisión formalmente académica, es un grupo de personas con trayectoria académica que se reúnen a deliberar con base en sus propias opiniones. Dudo mucho, no tengo conocimiento directo, pero dudo mucho que estén realmente haciendo una investigación nueva. Seguramente entrevistarán selectivamente a las personas con las que ellos se reúnen, las personas que opinan de manera semejante a ellos. Llama mucho la atención, además de su evidente trayectoria en los sexenios de Carlos Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox, algunos en el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, también González Pier fue subsecretario en el sexenio de Peña Nieto. Llama la atención que no invitan a nadie más. Hay muchísimas casas académicas en el país, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de San Luis Potosí. Existen muchas casas académicas, el propio Instituto Politécnico Nacional, que tienen académicas y académicos de altísima capacidad y prestigio que podrían contribuir a una reflexión objetiva o ideológica. Pero no, lo que vemos es un grupo selecto de personas que se hablan a sí mismos y estarán trabajando sobre sus propias opiniones. Yo le decía a Julio Astillero ayer que le corro una apuesta pública y es si las conclusiones de esta comisión se parecen, yo pienso que se van a parecer mucho, por no decir que van a ser idénticas, a las opiniones que estos mismos sujetos habían escrito en 2020, perdón, sí, en 2020, 2021, 2022, en sus distintos foros, Reforma,
Milenio, Crónica, Financiero, sí, el Heraldo, exactamente, sí, sí, exactamente en opiniones con Leo Zuckerman y demás, el público va a poder comparar las conclusiones que saque esta comisión con lo que ya venían diciendo y verá que están diciendo lo mismo. Por lo tanto, se puede concluir que no están haciendo una nueva investigación, no están haciendo un proceso de deliberación. Lo que están haciendo es acomodando sus viejas opiniones basadas en su fanatismo ideológico y sus prejuicios en contra de la sociedad, en contra de la comunidad, en contra del pueblo de México y en contra de México en muchos sentidos, y poniéndolas para presentación en modo electoral. ujú, De hecho, el doctor Julio Frenk parece que fue anunciado como parte de un equipo de trabajo de una de las candidatas presidenciales del momento. Entonces, difícilmente es una comisión que realmente mantenga objetividad o un rigor científico. claro. Pero pues ya se verá, ellos estaban muy ávidos de que se les diera publicidad, incluso empezaron a decir que yo los había despreciado porque me habían invitado a entrevistarme y los desprecié. Nunca me invitaron, a menos que me hayan mandado señales de humo. Ellos saben perfectamente dónde localizarme, incluso tienen mi teléfono personal, algunos de ellos, el doctor Sepúlveda. Entonces me podrían llamar, me podrían haber mandado un mensaje, no lo hicieron, era más bien como una provocación, una finta, a ver si yo les daba alguna clase de audiencia en ese sentido. Pues sí, pues bueno, pues ya publicarán su informe, pasará de noche y seguiremos adelante. Doctor, déjeme, doctor, centrarme en algunos puntos que sé que también tiene que irse ya prontito, pero que tienen que ver con algunas preguntas que me tocó hacerle cuando estaba como subsecretario de Gobernación Salud. y pensando, de salud, perdón. Y pensé que había estornudado y que me había dicho salud. Exacto. Este, bueno, uno de estos tiene que ver con algo que comentó, que habíamos platicado en algún momento del trabajo transeccional. Alguna vez en alguna conversación que teníamos, eh, pues se hablaba de la importancia del trabajo transeccional. Hay una posibilidad altísima, altísima de que pues pueda haber una continuidad transeccional en el caso de que Claudia Sheinbaum llegue a la presidencia de la República. En este caso y en el papel, en las funciones que está teniendo actualmente en el gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente cuáles son esas funciones y si hay en esas nuevas funciones, hay la posibilidad también de tener una vinculación con pues, el proyecto de Claudia Sheinbaum, de tal manera que se pueda estar construyendo un seguimiento transeccional del gobierno de López Obrador y del posible gobierno de Claudia Sheinbaum. Gracias por la pregunta. Quiero hacer solo una aclaración previa para que no me vayan a sancionar de parte del INE por violar la veda electoral. Yo no me voy a pronunciar en favor ni en contra de candidata alguna, y todo lo que voy a decir es una reflexión sobre un proceso político y de gobierno y lo que podría estar ocurriendo en el país. Pero no me pronuncio, lo declaro, no me pronuncio en favor ni en contra de candidata o candidato alguno para ningún puesto de elección popular en las elecciones que están ahorita en su proceso de propaganda. Lo que sí puedo decir es trabajo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me representa un profundo orgullo hacerlo. Fui subsecretario de Salud Pública durante 5 años. Hoy trabajo directamente con el presidente López Obrador en esta función de asesor en materia de salud pública. ¿Cuáles son parte de las funciones o de las actividades? Tienen que ver con dar seguimiento a la iniciativa o al proyecto de transformación del Sistema Nacional de Salud en el que venimos trabajando y se conoce públicamente desde que inició el sexenio. El sentido fundamental de ese proyecto ha sido y seguirá siendo el lograr tener un sistema nacional de salud público, público, vuelvo a enfatizar, público, gratuito, de cobertura universal, que tenga una capacidad de atención integral, tanto en la materia de atención médica como en las materias de políticas públicas para la salud colectiva. ¿Cuáles son estas?
las que también se conoce que he participado, el control del tabaco, el control de adicciones, la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la salud alimentaria, la salud ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Este proyecto, desde luego, requiere varios sexenios para lograr sus frutos. Por un lado, porque existen grandes resistencias de parte nuevamente de grupos de interés corporativo. Hay una camarilla de pequeños grupos, en realidad son muy poquitos, pero que tienen mucho poder económico, que están ligados a las televisoras privadas concesionadas, que están ligados a los medios corporativos de comunicación, que están ligados a otros proyectos empresariales, en los que participan empresarios nacionales mayormente, pero algunos extranjeros, y que se apoderaron de las instituciones públicas desde los años 80 con un proyecto o un modelo que hemos llamado o se conoce como modelo neoliberal, que postula que el gobierno no debería tener participación en ciertas áreas de la actividad pública, económica, social, y que eso debería estar en manos de la iniciativa privada. Nosotros pensamos radicalmente diferente, consideramos que hay materias que son derechos humanos fundamentales. Esto no es una opinión, esto es el texto constitucional, el párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional de México, en donde se consagra a la salud como un derecho humano universal. Lo que ha faltado, y es ahora lo que el presidente pone en una de sus 20 iniciativas de reforma constitucional, es que se consagre la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la protección de la salud en forma universal. Eso no está escrito todavía y es una de las propuestas que ha hecho el presidente López Obrador. Ahora, ¿qué quiere decir garantizar ese derecho? Quiere decir que el control económico, financiero, administrativo, operativo, de planeación, de rectoría, de gobierno de las instituciones públicas esté en manos de las instituciones públicas. Lo que hoy tenemos en función es un modelo económico que se llama subrogación y una modalidad específica que se llaman servicios integrales, en donde a compañías privadas, característicamente en el caso mexicano, igual que ha pasado en otros países, que eran amigos de los políticos de la época, de los años 80, 90 y la primera década del siglo XXI, se les asignaron concesiones o contratos para operar los servicios públicos. Empezaron primero con los servicios accesorios, lavandería, ropería, jardinería, vigilancia, etcétera, pero después se siguieron con los servicios sustantivos. Y hoy día, quizá le va a sorprender al público conocer esto, los servicios como hemodinámica, hemodiálisis, cirugía de mínima invasión, anestesia, trasplantes y varios otros, los operan compañías privadas en las instalaciones de las instituciones públicas de salud. No las controla, gobierna, diseña y organiza, y mucho menos operan personas, servidoras públicas que están en la nómina de las instituciones públicas. Estamos hablando de figuras profesionales muy sofisticadas, por ejemplo, nuestras grandes médicas y médicos, enfermeras y enfermeros y el personal auxiliar de los servicios técnicos de la atención médica, con altos grados de educación formal, de especialidad, hoy tienen las manos amarradas porque están controlados por este tipo de empresas privadas. Y esto es un proceso que requiere un cambio estratégico que estamos dando, y aquí es donde conecto con la pregunta. Requerimos más tiempo porque eso no se corrige o no se cambia de la noche a la mañana. Requiere cambios legales en la propia Ley General de Salud. Por cierto, al tiempo que ha transcurrido esta legislatura, también tenemos zancadillas de parte de los grupos corporativos, como el que hoy pretende tener una ley de cáncer, y esta Ley General de Cáncer es una iniciativa de las empresas farmacéuticas y de equipos médicos globales que se benefician de ciertos espacios de mercado. Ese es un ejemplo de muchas iniciativas que se han concretado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y que son producto del cabildeo de estos grupos empresariales. Esa es una. La otra es que se necesita reorganizar los servicios y se necesita tomar propiedad física de ellos. Este proceso está en curso, pero va a requerir todavía varios meses o un par de años más para concretarse.
Entonces, yo lo que aspiro es a que cualquiera que sea el escenario del resultado electoral, en el que, insisto, no me puedo pronunciar, aunque todo el mundo sabe cuál es mi postura, lo que queremos es que el pueblo de México tenga noción del derecho ganado. El derecho a la protección de la salud es un derecho del y para el pueblo de México, y no deberíamos permitir ninguna reversa, ningún retroceso, ni un cambio hacia ese modelo que en México se conoció como Seguro Popular, pero que en realidad fue un invento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para controlar el dinero de las instituciones públicas y que ese se destinara a contratar entidades privadas en vez de que se utilizara para mantener y expandir los servicios públicos de salud. Ya, gracias, doctor, doctor Hugo López Gatell. Doctor Gatell, una de las preguntas, no sé si incluso durante el tiempo que estuvo como subsecretario de Salud, si se la hice 2 o 3 veces, pero aprovecho que otra vez está por ahí y está como consejero, ahí puedo preguntar sobre un tema que le hemos dado mucho seguimiento en este y en sexenios pasados y que tiene que ver con el desplazamiento forzado que han tenido pues muchas poblaciones, particularmente indígenas y poblaciones vulnerables eh, en el estado de Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, y que en el estado de Chiapas, por ejemplo, ahorita se agudizan los desplazamientos. En algún momento, cuando ustedes estaban iniciando aquellas conferencias vespertinas, una de las preguntas que yo le hice hace varios años era qué se estaba haciendo para una atención específica con poblaciones desplazadas, porque veíamos que había ahí mucho abandono, no había quien les atendiera. No sé si sobre eso, por ejemplo, se está trabajando actualmente en esta administración o si sabe si en próximas administraciones, pues, ¿qué tendría que hacerse para dar una atención a una situación de emergencia humanitaria como es en estos casos? Recuerdo bien cuando me lo preguntó y todo el mundo conocemos el gran trabajo periodístico que usted ha hecho en el seguimiento de este problema social o sociopolítico tan complejo en varias regiones del país. Lo que es muy claro, ha sido siempre muy claro, es que el modelo de organización del Sistema Nacional de Salud mexicano, que está todavía vigente, que está escrito en la Ley General de Salud y que fue diseñado durante el sexenio de Miguel de la Madrid, la ley que se hizo durante el sexenio de Miguel de la Madrid es la que sigue vigente hoy, con varias reformas, pero en esencia sigue siendo la misma. Plantea un modelo de atención de la salud como si se tratara de atender individuo por individuo. Y esto entraña una profunda postura ideológica del neoliberalismo. Para el neoliberalismo y los neoliberales no existen los derechos sociales, los derechos colectivos. No existen los problemas en donde por ser 1, 2, 3, 5, 7, 40, 10,000, 100,000, 2 millones, 100 millones de personas, las realidades se vuelven mucho más complejas y requieren otro tipo de estrategias de atención. Para ellos es una persona a la vez, porque su mentalidad es como si se tratara de clientes que acuden a un servicio privado de atención, que es el que ellos han querido diseñar y mantener durante tanto tiempo. Entonces se necesita una profunda reforma, no solamente de la Ley General de Salud, me he pronunciado siempre o muchas veces por la idea de que hay que eliminar, abrogar la Ley de Salud de 1984 y sustituirla por una nueva ley que tenga la noción, que parta de los principios conceptuales de una visión de un estado de bienestar, de protección colectiva e individual del pueblo de México. Digo todo esto como antecedente para revelar que efectivamente es muy frustrante la incapacidad, la limitación que tiene el Sistema Nacional de Salud mexicano, dado su diseño, dado su historia y dada su realidad, donde todavía sigue siendo operado por las entidades federativas. Eso es producto de un proceso de descentralización que se dio durante el sexenio de Ernesto Zedillo, y entonces hace muy difícil que los servicios de atención puedan salir
de las unidades médicas, de los hospitales, de los centros de salud. Hay pequeños esfuerzos de servicios comunitarios que tienen poco presupuesto, que no tienen un diseño de organización apropiado. Y lo que puedo comentar es que en este gobierno trabajamos, este fue un proyecto que planteé desde el inicio del sexenio, trabajamos por crear el Servicio Nacional de Salud Pública. ¿Qué es esto? Es un grupo humano, una corporación humana que tendría decenas de miles de trabajadoras y trabajadores especializados en la salud colectiva, cuyo sitio de trabajo no son las unidades de atención médica. Sus sitios de trabajo son la comunidad, las plazas públicas, los mercados, los sitios de trabajo, las zonas rurales, la montaña, etcétera, y que tendrían una serie de entrenamientos que les permitiera tener sensibilidad social y una noción de cómo ayudar a resolver los problemas complejos que no se limitan a la atención médica. La salud colectiva, la salud pública es mucho más que solo medicina multiplicada por miles de personas. Ese proyecto se convirtió en realidad, está en proceso, pero también es uno de los elementos que requiere continuidad para que no se pierda esa capacidad apenas instalada, pero que todavía necesita expandirse para la atención precisamente de este tipo de problemas complejos. Ya, doctor Hugo López-Gatell, siempre un placer conversar con usted. Le mandamos un fuerte abrazo. Qué bueno que está ahí de regreso. Qué Muchas bueno que gracias. se quede hasta terminar el sexenio y ojalá le siga para el siguiente. Un fuerte abrazo y ahí seguimos Muchas al habla. gracias. Gracias, Ernesto. Hasta Saludos a todo el pronto. equipo Momentum y al auditorio también. Hasta pronto. Chao, chao.